merezco algo mejor. Mi nombre es Samuel, tengo 45 años, y esas 4 palabras acabaron con todo lo que creía saber sobre mi vida. Sentado en ese cuarto de pensión en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, miraba fijamente los papeles del divorcio sobre el rayado buró. El ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire viciado. La alfombra olía a décadas de cigarro y arrepentimiento. 3 meses antes, tenía una casa, un auto, una vida que tenía sentido. Entonces Diana enfermó. Cáncer de ovario en etapa 3. El médico dijo que la cirugía era su única oportunidad, pero nuestro seguro de gastos médicos había sido cancelado 6 meses antes, cuando me despidieron de Autopartes San Judas, la fábrica de refacciones donde había trabajado por 18 años. Entré en desesperación. Vendí la casa a un comprador que pagó de contado en 2 semanas. Le vendí mi camioneta a un vecino por la mitad de su valor. Vacié nuestros ahorros. Usé el dinero de mi liquidación. Le pedí dinero prestado a cualquiera que quisiera escucharme. Queridos oyentes, prepárense para un viaje emocional que tocará sus corazones. Si les gustan las historias que retratan los altibajos de la vida, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora, pónganse cómodos y sumérjanse en esta historia de superación y reinicio. La cirugía fue un martes a finales de enero. Estuve en esa sala de espera durante 7 horas, bebiendo café recalentado y rezándole a un Dios en el que ya casi no creía. Cuando el cirujano salió y me dijo que ella había sobrevivido, lloré frente a extraños. No me importó. Diana se recuperó lentamente. Estuve a su lado en cada consulta, cada medicina, cada mala noche. Nos mudamos a una pensión barata en las orillas de la ciudad porque era todo lo que podía pagar. Conseguí un trabajo en una bodega, cargando camiones a las 4 de la mañana. Volvía a casa exhausto y adolorido, pero ella estaba viva. Era lo único que importaba. Entonces, una mañana, volví del trabajo y la encontré con las maletas hechas. 2 maletas junto a la puerta. Su hermana Vanessa estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y una mirada fría. Diana no me miraba a los ojos. Me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio ya llenados. Merezco algo mejor, dijo. Su voz era tranquila, como si estuviera pidiendo un café. Alguien que realmente pueda darme comodidades. Estás arruinado, Samuel. No puedo vivir así. Me quedé allí parado, todavía con grasa de la bodega en las manos, y no dije nada. ¿Qué podía decir? Le había dado todo, literalmente todo. Y no fue suficiente. Se llevó la mitad de lo que quedaba. Unos cuantos miles de pesos que había logrado juntar. Salió con Vanessa. Se subió a un auto que no reconocí y se fue. Me senté al borde de la cama de la pensión y me quedé mirando la puerta durante mucho tiempo. El cuarto estaba silencioso, excepto por el ruidoso ventilador de techo. Me sentí vacío, como si alguien hubiera arrancado todo lo que había dentro de mí y hubiera dejado solo la cáscara. Conocí a Diana 12 años atrás en una kermés del barrio. Era divertida, sonreía fácil y me hacía sentir importante. Nos casamos rápido, tal vez demasiado rápido, pero yo creía que éramos sólidos. Pensaba que éramos un equipo. Ella nunca trabajó mucho. Algunos trabajos esporádicos aquí y allá, pero nada fijo. No me importaba. Ganaba bastante bien en Autopartes San Judas y me gustaba encargarme de las cosas. Pagaba la hipoteca, las cuentas, las compras del supermercado. Arreglaba las cosas en casa. Creía que eso era lo que se hacía cuando amas a alguien. A su hermana Vanessa nunca le caí bien. Lo dejó claro desde el principio. Demasiado obrero, demasiado simple, sin ambición. Diana solía defenderme al principio, pero con los años me di cuenta de que lo hacía cada vez menos. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre que la casa era muy pequeña, sobre que mi trabajo no tenía futuro, sobre cómo el esposo de su amiga Jessica acababa de ser ascendido a gerente regional. Cuando me despidieron, las cosas cambiaron. Dejó de tocarme, dejó de preguntar por mi día. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer, esperaba que nos uniéramos. En lugar de eso, se alejó. Pero me dije a mí mismo que era el miedo hablando, la enfermedad. Me dije que ella vería cuánto la amaba cuando superáramos aquello. Le pedí dinero prestado a mi hermano Carlos, a antiguos colegas de trabajo, a un tipo con el que jugaba dominó 2 veces al mes. Vendí mis herramientas,
mi equipo de pesca, cualquier cosa que tuviera valor. Hice fila en una casa de empeño con el reloj de mi padre y salí con 1,200 pesos y un nudo en la garganta. La cirugía costó 620,000 pesos. Junté el dinero pedazo por pedazo. Vendí la casa por 2,150,000. Pagué la hipoteca y las cuentas médicas y apenas sobró lo suficiente para mantenernos a flote por algunos meses. Pensé que una vez que ella estuviera sana, podríamos reconstruir, empezar de nuevo. Pensé que ella recordaría lo que teníamos. Pero la semana después de su consulta final, cuando el médico dijo que estaba libre de cáncer, empezó a hablar más con Vanessa. Largas llamadas telefónicas a puerta cerrada. Escuché pedazos de conversaciones, palabras como oportunidad y reinicio y años desperdiciados. Debería haber visto lo que venía, pero no quería creerlo. El día que se fue, llamé a Carlos. No contestó. Intenté con algunas otras personas. Nadie respondió. Me senté en ese cuarto de pensión solo, sosteniendo esos papeles de divorcio, y me di cuenta de que ya no tenía a nadie. 2 días después de que Diana se fuera, estaba sentado afuera de la pensión en una silla de metal oxidada, bebiendo café de gasolinera, cuando un hombre de traje se acercó. Era mayor, tal vez 60 años, con cabello canoso y un portafolio de cuero. ¿Es usted Samuel?, preguntó. Asentí con la cabeza. Lo estaba buscando, dijo. Mi nombre es Gregorio. Soy abogado. Su tío Leonardo falleció hace 3 semanas. Lo miré fijamente. Yo no tengo un tío Leonardo. Sí lo tiene, dijo Gregorio, el hermano mayor de su padre. Tuvieron una pelea antes de que usted naciera. Leonardo nunca se casó, no tuvo hijos. Usted es su único pariente vivo. Le dejó algo. Me sentí adormecido. Mi padre nunca mencionó a un hermano, ni una sola vez en 45 años. Gregorio me entregó una carpeta. Dentro había una escritura de propiedad, un estado de cuenta y una carta escrita a mano. La propiedad era un edificio comercial en el centro de la Ciudad de México. El estado de cuenta mostraba una cuenta con 480,000 pesos. La carta era corta. Samuel, nunca te conocí, pero sé que tu padre crió a un buen hombre. Esto ahora es tuyo. No lo desperdicies. Leonardo. La leí 3 veces. Miré a Gregorio. ¿Esto es real? Muy real. Dijo que el edificio estaba pagado. Tenía un inquilino, una pequeña cafetería que llevaba allí 6 años. Pagaban 12,000 pesos al mes de alquiler. No es mucho, pero es constante y el dinero en la cuenta está limpio. Sin impuestos pendientes, es suyo. Me recosté en esa silla de metal y sentí algo que no había sentido en meses. No exactamente esperanza, pero algo cercano. Una grieta en el muro. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Firmar algunos papeles, poner la escritura a su nombre. Yo puedo encargarme del resto. Gregorio me miró. ¿Está bien, hijo?, negué con la cabeza. No estaba bien, pero estaba mejor que 2 minutos atrás. Después de que Gregorio se fue, me quedé allí mucho tiempo sosteniendo esa carta. Pensé en Diana, en cómo dijo que yo no podía mantener a la familia, en cómo se fue en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Pensé en Vanessa parada allí con esa mirada engreída, como si yo fuera basura, que finalmente había convencido a su hermana de tirar. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Volví al cuarto de la pensión y miré alrededor. Paredes manchadas, luz parpadeante, una cama que se hundía en medio. Este era el fondo del pozo, pero no me iba a quedar allí. Tomé mi teléfono y le llamé a Gregorio. Quiero ver el edificio, le dije. Puedo llevarlo mañana por la mañana, dijo. Senos, le dije, quiero verlo ahora. El edificio estaba en una esquina a 2 cuadras del mercado de San Juan. 3 pisos de ladrillo rojo, con grandes ventanas en la planta baja. La cafetería se llamaba El Despertar. Un letrero pintado a mano colgaba sobre la puerta. A través de la ventana podía ver a un puñado de personas sentadas en mesas pequeñas, laptops abiertas, tazas humeantes. Gregorio abrió la puerta lateral y me llevó al piso de arriba. El segundo y tercer piso estaban vacíos. Pisos de madera polvorientos, techos altos, radiadores antiguos a lo largo de las paredes. Olía a madera vieja e historia. Leonardo compró esto en 1987, dijo Gregorio. Solía tener una imprenta en la planta baja. Cuando se jubiló, alquiló el espacio a la cafetería.
Los pisos superiores han estado vacíos desde 2003, pero la estructura es buena. Construcción sólida. Podría renovar, alquilar o venderlo todo. Vale unos 3,000 de pesos en este mercado. Caminé lentamente por la habitación. Toqué las paredes. Miré por las ventanas hacia la calle. Esto era real. Esto era mío. ¿Y el inquilino?, pregunté. Contrato renovable cada 2 años. Son buena gente, pagan a tiempo, cuidan el lugar. Puede conservarlos o buscar a alguien más. Asentí. Mi mente ya se estaba moviendo. Pensé en el dinero de la cuenta. $420,000 pesos. Suficiente para renovar un piso, tal vez 2. Suficiente para empezar algo. Quiero quedármelo, le dije. Gregorio sonrió. Elección inteligente. Pasamos la siguiente hora firmando papeles. Cuando salí de su oficina, el edificio era legalmente mío. Me quedé en la banqueta y lo miré de nuevo. Mi edificio, mi nuevo comienzo. Llamé a Carlos esa noche. Finalmente contestó. Samuel, lamento no haberte devuelto la llamada, dijo. He estado sobrecargado en el trabajo. Está bien, le dije. Quería contarte algo. Heredé un edificio. Hubo una pausa. ¿Qué? Le expliqué todo. Leonardo, la propiedad, el dinero. Carlos escuchó sin interrumpir. Eso es increíble, hermano, dijo cuando terminé. Te mereces un poco de suerte. Voy a remodelarlo, le dije. Alquilar los pisos superiores. Hacer algo con él. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Carlos. Tengo algunas herramientas. ¿Puedo ir este fin de semana? Sí, le dije. Me gustaría. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pero 2 días después recibí una llamada de Diana. Quería que nos viéramos, dijo que era importante. Casi le digo que no, pero algo en su voz me dio curiosidad. Nos encontramos en una cafetería barata cerca de la pensión. Se veía bien, saludable, como si el cáncer nunca hubiera sucedido. Usaba una chamarra nueva que no reconocí. Oí que heredaste algo, dijo sentándose frente a mí. La miré fijamente. ¿Cómo supiste eso? Vanessa tiene una amiga que trabaja en el registro público. Las noticias vuelan. No dije nada. Mira, Samuel, cometí un error, dijo. Estaba asustada. El cáncer, los problemas de dinero, todo. Entré en pánico. Pero todavía me importas. Estuvimos juntos 12 años. Eso tiene que significar algo. Me recosté en el asiento. Dijiste que merecías algo mejor. Sé que estaba equivocada. Extendió la mano sobre la mesa. Intentó tocar la mía. La retiré. Quiero intentarlo de nuevo. Podemos empezar de cero. Te ayudaré con el edificio. Podemos hacer que funcione. La miré durante un largo rato. Luego me levanté. No, le dije. Salí antes de que pudiera decir otra palabra. Una semana después, empecé a remodelar el segundo piso. Carlos venía la mayoría de las noches después del trabajo y arrancábamos alfombra vieja. Reparábamos paredes, pintábamos. Se sentía bien construir algo con mis manos de nuevo. Ver el progreso. La inquilina de la planta baja, una mujer llamada Laura que era dueña de la cafetería, nos traía café gratis todas las mañanas. Tendría unos 35 años, callada, con jeans manchados de pintura y una sonrisa fácil. Me preguntó qué planeaba para los pisos superiores. Quizás oficinas, le dije, o pequeños departamentos. Aún lo estoy decidiendo. A este barrio le vendría bien más vivienda accesible, dijo. Solo una idea. Me gustó esa idea. Vivienda accesible, algo que importara. Pero Diana no se rindió. Llamó 2 veces. Luego apareció en el edificio una tarde, mientras yo estaba trabajando. Carlos estaba allí. Me lanzó una mirada y se fue a la habitación de al lado. Samuel, tenemos que hablar, dijo Diana. No, no tenemos. Sí, tenemos. Se cruzó de brazos. Legalmente sigo siendo tu esposa. El divorcio no está finalizado. Eso significa que tengo derecho a ese edificio. Dejé el martillo que sostenía en el suelo. ¿Qué? En la Ciudad de México, si te casas por sociedad conyugal, todo se divide. Heredaste ese edificio mientras aún estábamos casados. Hablé con un abogado. Tengo derecho a la mitad. Sentí que se me oprimía el pecho. Tú me abandonaste. Eso no importa legalmente. Tengo derechos. La miré fijamente. Esto no era sobre reconciliación. Nunca fue sobre reconciliación. Quería el edificio. Quería el dinero.
Quería tomar la única cosa buena que me había pasado en meses y cortarla por la mitad. «Lárgate de aquí», le dije. «Samuel, sé razonable. Podemos arreglar esto sin ir a juicio. Solo dame lo que me corresponde por derecho y firmo los papeles. Un final limpio». «Lárgate de aquí», dije de nuevo, más fuerte esta vez. Se fue, pero yo sabía que hablaba en serio. 2 días después, recibí una carta de su abogado, una reclamación formal contra la propiedad. Pedía la mitad del valor o la mitad de los ingresos por alquiler de ahí en adelante, o un acuerdo único de 750,000 pesos. Llamé a Gregorio. Escuchó todo y luego suspiró. «Tiene un caso», dijo. «No uno muy sólido, pero un caso. Los bienes heredados generalmente se consideran separados, pero si los mejoras o generas ingresos de ellos durante el matrimonio, pueden volverse parte de la sociedad conyugal. Como estás remodelando y recibiendo alquiler, ella podría argumentar que es un bien conyugal. Entonces, ¿qué hago? Peleas, pero costará dinero. Honorarios legales, costos judiciales, podría alargarse por meses». Colgué y me senté en la habitación vacía del segundo piso. Las paredes estaban a medio pintar, herramientas esparcidas por el suelo. Pensé en todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido. Y ahora Diana quería llevarse esto también. No, le llamé de vuelta a Gregorio. «Necesito que hagas algo por mí». «¿Qué?» «Necesito que investigues la vida de Diana, de su hermana Vanessa. Averigua qué han estado haciendo desde que se fue». Gregorio se quedó callado un momento. «Samuel, soy abogado inmobiliario. No hago investigaciones». «Entonces encuentra a alguien que lo haga, por favor», suspiró. «Conozco a un tipo, un investigador privado. No es barato». «No me importa, hazlo». 3 días después, el investigador me envió un archivo y todo cobró sentido. Diana había planeado esto por meses, mucho antes de pedir el divorcio, mucho antes incluso de recibir el diagnóstico de cáncer. El investigador encontró correos electrónicos entre Diana y Vanessa que databan de casi un año atrás. Vanessa había estado presionando a Diana para que me dejara durante mucho tiempo, llamándome perdedor sin futuro y diciendo que Diana estaba desperdiciando su vida con un obrero de fábrica. Cuando Diana enfermó, Vanessa vio una oportunidad. Convenció a Diana de dejarme vaciar nuestros ahorros y vender todo para pagar la cirugía. El plan era simple: dejarme en la ruina salvando su vida, luego divorciarse de mí y tomar lo que sobrara. Pero no esperaban que yo heredara el edificio. Los correos electrónicos después de la muerte de Leonardo eran aún más claros. Vanessa había investigado el valor de la propiedad, calculado los ingresos potenciales y le dijo a Diana que podría conseguir al menos 1,500,000 pesos si jugaba bien sus cartas. «Él te lo debe», escribió Vanessa. «Estabas enferma. Él debería haber encontrado la manera sin vender la casa. Es su culpa. Toma lo que es tuyo y sigue adelante». También había estados de cuenta bancarios que mostraban que Vanessa le había estado pasando dinero a Diana durante nuestro matrimonio. Pequeñas cantidades, $5,000 aquí, $10,000 allá, pero sumaban. Vanessa estaba financiando el plan de escape de Diana. Y entonces encontré la pieza final. Diana estaba viendo a alguien, un hombre llamado Juan que trabajaba en ventas farmacéuticas. Se conocieron en una de sus consultas médicas. El investigador tenía fotos de ellos juntos, citas que se remontaban a 8 semanas atrás, justo después de que Diana recibiera su alta médica definitiva. No me estaba dejando porque yo estaba arruinado. Me estaba dejando porque ya tenía a alguien más. Me senté en la pequeña mesa de mi cuarto de pensión y lo leí todo 2 veces. Sentí una extraña calma. No rabia, no tristeza, solo claridad. Llamé a Gregorio. «Necesito que presentes una contrademanda», le dije. «Contra Diana y Vanessa». ¿Basada en qué? Fraude, manipulación emocional. Vanessa interfirió financieramente en nuestro matrimonio. Trabajó activamente para destruirlo. Y Diana cometió adulterio durante nuestro matrimonio, lo que bajo el Código Civil puede afectar la división de bienes. Quiero que su reclamación sea rechazada y quiero que Vanessa rinda cuentas». Gregorio se quedó callado un momento. «Eso es agresivo. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, pero se va a poner feo». «Perfecto». 2 semanas después, el abogado de Diana recibió una demanda de 60 páginas. Incluía cada correo, cada transacción bancaria, cada foto.
Describía la manipulación de Vanessa y la aventura de Diana. Solicitaba que el tribunal rechazara la petición de Diana por completo y me concediera el pago de mis honorarios legales. Diana me llamó esa noche furiosa. «¡Nos investigaste!», gritó. «Eso es una locura, Samuel». «Estás loco». «Estoy protegiendo lo que es mío», le dije. «Vas a perder. Mi abogado dice que no tienes caso». «Entonces supongo que ya veremos», colgué. La audiencia se fijó para finales de abril. Pasé las semanas previas terminando el segundo piso. Carlos me ayudó a instalar pisos nuevos, repintar los acabados, arreglar las ventanas. Laura, la de la cafetería, me presentó a un amigo contratista que me dio un buen descuento en el trabajo eléctrico. El espacio comenzó a verse realmente profesional. Puse un letrero anunciando «Se rentan oficinas». En una semana tuve 3 visitas. Cuando llegó la audiencia, ya había alquilado el segundo piso entero a una pequeña agencia de marketing por 25,000 pesos al mes. El edificio estaba funcionando y yo apenas estaba comenzando. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Diana se sentó a un lado con su abogada, una mujer bien vestida, con un portafolio lleno de papeles. Vanessa se sentó detrás de ella, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el villano. Gregorio expuso nuestro caso con calma. Guió al juez a través de los correos, los registros financieros, la línea de tiempo de la aventura extramatrimonial de Diana. Mostró cómo Vanessa había manipulado sistemáticamente a Diana para dejarme, cómo habían planeado aprovecharse de mi vulnerabilidad financiera y cómo Diana había violado los términos del matrimonio cometiendo adulterio. La abogada de Diana intentó argumentar que la herencia seguía siendo un bien conyugal, pero Gregorio rebatió con jurisprudencia, mostrando que los bienes heredados permanecen separados a menos que se mezclen y que las remodelaciones que hice fueron financiadas enteramente por la propia herencia, no por fondos del matrimonio. El juez revisó los documentos. Le preguntó directamente a Diana si los correos electrónicos eran reales. Diana titubeó, luego admitió que sí. «¿Y esta relación con Juan?», dijo el juez. «¿Cuándo comenzó?». Diana miró a su abogada. Su abogada le susurró algo. Diana se volvió hacia el juez. «En marzo, mientras aún estaba casada». «Sí». El juez dejó los papeles sobre la mesa. «Estoy denegando la petición de la demandante. La propiedad permanece con el demandado. Adicionalmente, se le otorgan al demandado honorarios legales por valor de 84,000 pesos, a pagar por la demandante dentro de los 60 días. El rostro de Diana palideció. Vanessa se levantó. Empezó a decir algo, pero el juez la interrumpió. «Esta audiencia ha terminado». Salí de ese tribunal y me paré en las escalinatas de los juzgados. El sol brillaba con fuerza. El aire olía a primavera. Llamé a Carlos. «Terminó», le dije. «¿Ganaste?» «Sí, gané». Diana nunca pagó los honorarios legales. Se declaró en bancarrota 4 meses después. Vanessa dejó de hablarle después de la audiencia, furiosa de que Diana hubiera admitido la aventura en el tribunal. El desacuerdo destruyó su relación. Juan, el vendedor farmacéutico, dejó a Diana cuando se dio cuenta de que no tenía dinero y sí una montaña de deudas. Ella se mudó a un estudio en la zona oriente de la CDMX y consiguió un trabajo como mesera. Supe todo esto a través de Carlos, que lo escuchó de alguien que conocía a alguien. No busqué actualizaciones, no me importaba. Terminé de remodelar el 3er piso para el verano. Se lo alquilé a un diseñador gráfico independiente y a un pequeño despacho de abogados. El edificio estaba completamente alquilado. Estaba recibiendo 47,000 pesos al mes en ingresos menos gastos. No era una fortuna, pero era constante. Era mío. Contraté a Laura de la cafetería para administrar el edificio a tiempo parcial. Era organizada, confiable, y los inquilinos la querían. Empecé a trabajar en una segunda propiedad, una casa de 2 pisos a 2 calles de distancia que compré con un pequeño préstamo empresarial. La remodelé y alquilé ambas unidades en un mes. Para fin de año, tenía 3 propiedades y una creciente reputación como un propietario justo que realmente arreglaba las cosas cuando se rompían. No era rico, pero estaba estable. Estaba construyendo algo real. Dejé la pensión en agosto y me mudé a un departamento de una habitación arriba de una panadería. Era pequeño,
pero tenía grandes ventanas y pisos de madera, y olía a pan fresco todas las mañanas. Compré una camioneta usada, una cafetera y una silla que no se tambaleaba. Dejé de pensar en Diana. Dejé de pensar en lo que perdí. Empecé a pensar en lo que construí. Algunos días todavía sentía el peso de esos meses, el miedo, el agotamiento, la humillación de ver a alguien que amaba irse cuando ya no tenía nada más que dar. Pero la mayoría de los días sentía algo mejor. Me sentía libre, como si finalmente me perteneciera a mí mismo de nuevo, sin ataduras, sin nadie quitándome pedazos que no podía permitirme perder. Aprendí que tocar fondo no era el final, era el cimiento. El lunes 17 de noviembre, exactamente un año después de que Diana se fuera, Laura tocó a la puerta de mi oficina en el primer piso del edificio. Había convertido un pequeño almacén en un agradable espacio de trabajo, con un escritorio de roble que compré en una subasta y restauré yo mismo. «Samuel, disculpa que te interrumpa», dijo, «pero necesito hablar contigo sobre algo». Parecía nerviosa, lo cual era inusual en Laura. Generalmente era tranquila y serena. «Claro, pasa», le dije. «¿Qué sucede?» Se sentó en la silla frente a mi escritorio. «Recibí una oferta por la cafetería. Un grupo de inversionistas quiere comprarla». Sentí un nudo en el estómago. Laura y su cafetería se habían vuelto parte de mi nueva vida, una parte que valoraba. «¿Es una buena oferta?», pregunté, tratando de mantener la voz neutral. «Muy buena», admitió. «3 veces lo que vale el negocio, de hecho». «Vaya, felicidades». «Gracias», dijo, pero no parecía feliz. «Hay un problema». «¿Cuál?» «No quieren solo la cafetería. Quieren comprar el edificio entero». «Y ofrecieron mucho dinero». La miré confundido. «El edificio no está en venta. Lo sabes». «Lo sé», dijo rápidamente. «Se los dije. Pero son persistentes y, bueno, descubrí quién está detrás de la oferta». «¿Quién?» «Vanessa». La habitación pareció quedarse más silenciosa. «La hermana de Diana». Laura asintió. No lo sabía al principio. Se presentaron como grupo BCJ Inversiones, pero investigué un poco. «Es ella, Samuel. Creó una empresa inmobiliaria después de que ganaste en el tribunal. Aparentemente le está yendo bien, y ahora quiere tu edificio». Me recosté en la silla. Así que Vanessa no se había rendido, solo cambió de táctica. «¿Cuánto ofrecieron?», pregunté. 8.5 millones de pesos por el edificio entero, incluyendo la cafetería. Casi 3 veces el valor de mercado. Una oferta que sería difícil de rechazar para la mayoría. «¿Y si aceptas la oferta por la cafetería?», pregunté. «¿Qué pasa con tu contrato de alquiler?». Laura suspiró. «Dejaron claro que no están interesados solo en la cafetería. Es todo o nada, y mi contrato contigo se renueva en 3 meses. Probablemente esperarían hasta entonces y luego me echarían. ¿Y tú quieres vender?». «La cafetería, quiero decir». Miró por la ventana un momento. «Sería suficiente dinero para jubilarme temprano o empezar algo nuevo en otro lugar. Pero amo esta cafetería. Construí esto desde cero. Conozco a todos los clientes por su nombre. No sé si podría hacerlo de nuevo en otro lugar». Miré a la mujer frente a mí. Laura se había convertido en más que una simple inquilina en los últimos meses. Era una amiga, quizás mi única amiga además de Carlos. Me traía café cada mañana. Dejaba muffins en mi puerta cuando trabajaba hasta tarde. Me daba consejos sobre decisiones de negocios. Cuidaba de los otros inquilinos, asegurándose de que el edificio funcionara sin problemas. Y ahora Vanessa quería quitarnos eso a los dos. «No voy a vender», le dije. Laura pareció aliviada. «¿Estás seguro?». «Es mucho dinero, Samuel». «Estoy seguro. Este edificio no está en venta. Especialmente no para Vanessa». Laura sonrió. «Voy a decírselo». Pero al día siguiente, Laura volvió a mi oficina. Esta vez parecía preocupada. «Subieron la oferta», dijo. 10 millones de pesos por el edificio. Sigue sin estar en venta». «Samuel, eso es más de 3 veces su valor». «No me importa si son 10 veces su valor. No le voy a vender a Vanessa». Laura titubeó. «Hay algo más. Dijeron que si no vendes van a comprar todos los edificios de alrededor, convertir toda la zona en un centro comercial de lujo, subir tanto el valor de los terrenos que los impuestos te obligarán a vender eventualmente». Sentí que la rabia crecía dentro de mí.
Vanessa estaba tratando de acorralarme, usando su nuevo dinero como un arma, tal como había usado a Diana. Deja que lo intenten, le dije. Este edificio ha estado aquí por 70 años. Estará por otros 70. Laura asintió, pero parecía inquieta. Transmitiré tu respuesta. Esa noche, llamé a Gregorio y le conté sobre la oferta. No es ilegal, dijo después de escuchar. Agresivo, tal vez poco ético, pero no ilegal. Si realmente compran todas las propiedades de alrededor, podrían crearte problemas. Aumentar los impuestos prediales, redirigir el tráfico, hacer la zona menos atractiva para tus inquilinos. ¿Qué recomiendas? Desde un punto de vista puramente financiero, toma el dinero y corre. 10 millones por un edificio que vale 3 es un negocio increíble. Y desde un punto de vista no financiero, Gregorio suspiró. Desde un punto de vista humano, entiendo por qué quieres resistir. Esta mujer intentó arruinar tu vida una vez. Es natural no querer darle la satisfacción. Le di las gracias a Gregorio y colgué. No pude dormir esa noche. Me quedé caminando por mi pequeño departamento pensando, si vendía, tendría suficiente dinero para comprar varios otros edificios, empezar un imperio inmobiliario propio. Sería la decisión financieramente inteligente, pero este edificio no era solo una inversión para mí. Era un símbolo de mi supervivencia, de mi renacimiento, de mi victoria sobre Diana y Vanessa. Y estaba Laura. Vender significaría traicionarla, dejarla a merced de Vanessa, a quien claramente no le importaba lo que la cafetería significaba para la comunidad. No vendería. No importaba cuánto ofrecieran. Al día siguiente, fui a la cafetería. Laura estaba detrás del mostrador preparando un café. Parecía cansada. ¿Estás bien?, pregunté. No dormí mucho, admitió. Estuve pensando en todo esto. Yo también. Y no voy a vender, le dije. Este edificio no está en venta por ningún precio. Laura soltó la taza que sostenía y me abrazó impulsivamente. Gracias, susurró. Me sorprendió, pero le devolví el abrazo. Era el primer contacto humano real que había tenido en meses, aparte de apretones de mano de negocios. ¿Por qué? Sí, pregunté cuando se apartó. ¿Por qué significa tanto para ti? Esta cafetería es todo para mí, dijo. Es mi vida. No es solo un negocio, es una comunidad. Conozco a cada persona que entra por esa puerta. Sé lo que piden, sé sobre sus hijos, sus trabajos, sus sueños. No podría simplemente empezar de nuevo en otro lugar. La miré con un nuevo respeto. Entendía perfectamente lo que quería decir. Entonces no vamos a ninguna parte, le dije. Nos quedaremos aquí mismo y dejaremos que Vanessa construya lo que quiera a nuestro alrededor. Laura sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Eres un buen hombre, Samuel. Por primera vez en mucho tiempo lo creí, pero sabía que Vanessa no se rendiría fácilmente. Si estaba dispuesta a gastar 10 millones en un edificio que valía 3 millones, estaba determinada. Y las mujeres determinadas como Vanessa rara vez aceptaban un no por respuesta. Una semana después, descubrí cuán determinada estaba. Estaba trabajando en el sótano del edificio, organizando algunas herramientas, cuando oí pasos en la escalera. Me giré esperando ver a Laura, pero en lugar de eso, allí estaba Vanessa, sola. «Hola, Samuel», dijo, su voz fría como siempre. «¿Cómo entraste?» La puerta estaba abierta. Lo dudaba. Vanessa nunca fue del tipo que esperaba una invitación. «¿Qué quieres?», pregunté apoyándome en un estante para parecer tranquilo, aunque mi corazón estaba acelerado. «Creo que ya lo sabes», dijo. «Quiero comprar tu edificio. No está en venta». «¿Laura ya te lo dijo?» «Sí, me lo dijo. Chica leal esa Laura. Dijo que ni siquiera considerarías mi oferta de 10 millones. Tenía razón». Vanessa sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué tal 15 millones?» Parpadeé. Realmente quería este edificio. «¿Por qué es tan importante para ti?» «Es una buena inversión. Hay otros edificios, mejores edificios». Se encogió de hombros. «Me gusta este. Esto no tiene nada que ver con que sea mío». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Siempre has sido paranoico, Samuel. Y tú siempre has sido manipuladora, Vanessa». Su sonrisa desapareció por completo. 15 millones es mi oferta final. Piénsalo bien. Nunca volverás a ver esa cantidad de dinero.
No estoy interesado. Me estudió por un momento, como si intentara descifrar qué me hacía funcionar. Todos tienen un precio, Samuel. Incluso tú. No para ti, le dije. Nunca para ti. Algo pasó por sus ojos. Rabia, frustración. Tal vez incluso un destello de respeto a regañadientes. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente. Cuando termine de desarrollar todo alrededor de este lugar, tu edificio será una reliquia patética. Nadie querrá alquilar aquí. Tu preciosa cafetería quebrará. Ya veremos. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Diana está embarazada, ¿sabías? Juan volvió con ella. Están pensando en mudarse a la costa, abrir un spa. Con mi dinero, por supuesto. Esperó, observando mi rostro, esperando ver dolor o celos. No le di esa satisfacción. Les deseo lo mejor, le dije, y realmente lo decía en serio. Diana ya no significaba nada para mí, ni siquiera para herirme. Vanessa pareció decepcionada por mi reacción. Esta es tu última oportunidad, dijo. Mañana la oferta desaparece. Adiós, Vanessa. Se fue sin otra palabra. Me quedé en el sótano mucho tiempo después de que se fuera, pensando. Luego subí las escaleras para encontrar a Laura esperando en la cima, luciendo preocupada. La vi salir, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien, le dije, y lo estaba. Ofreció 15 millones. Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¿Y la rechazaste? La rechacé. ¿Puedo preguntar por qué? Miré a esa mujer amable, que se había convertido en una parte tan importante de mi nueva vida sin que me diera cuenta. Porque algunas cosas valen más que el dinero, le dije. Este edificio, esta comunidad que hemos construido, algunas cosas no están en venta. Laura sonrió, y su sonrisa contenía algo que no pude identificar de inmediato. Tal vez era solo gratitud, o tal vez era algo más. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, le dije, nos preparamos para la guerra. No pasó mucho tiempo para que la amenaza de Vanessa comenzara a materializarse. 2 semanas después de su visita, empezaron a circular noticias por el barrio. Freshwatt Inversiones había comprado el edificio comercial al otro lado de la calle. Luego, adquirieron el estacionamiento de al lado. Después, la tienda de conveniencia de la esquina. En un mes, Vanessa había comprado 4 propiedades en un radio de 2 cuadras de mi edificio. Grandes pancartas aparecieron en todos ellos. Próximamente Centro Comercial CDMX Prime, tiendas, restaurantes y departamentos de lujo. El mensaje era claro. La pequeña y acogedora cafetería y mi edificio restaurado quedarían fuera de lugar en medio de todo ese desarrollo de alta gama. Era exactamente como lo había amenazado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Laura, mirando por la ventana de la cafetería a los trabajadores que ya comenzaban a demoler el interior del edificio de enfrente. Había preocupación en su voz y con razón. La clientela de la cafetería estaba compuesta principalmente por trabajadores locales y estudiantes universitarios cercanos, no el tipo de persona que frecuentaría un centro comercial de lujo. Vamos a adaptarnos, le dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. ¿Cómo? No podemos competir con corporaciones y franquicias caras. No vamos a competir. Vamos a ofrecer algo diferente. Laura me miró confundida. ¿Qué? Autenticidad, comunidad. Todo lo que esos lugares elegantes no pueden ofrecer. Llamé a Carlos esa noche y le conté la situación. Escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes que trabajo en marketing, verdad? Sí, le dije, para esa compañía de seguros. Entonces confía en mí cuando te digo que puedes usar esto a tu favor. David contra Goliat, el pequeño negocio local contra la gran corporación impersonal. A la gente le encanta apoyar al desvalido. ¿Tú crees? Estoy seguro, pero tienes que ser estratégico. Al día siguiente, Carlos apareció en el edificio con una carpeta llena de ideas. Nos sentamos en la oficina improvisada con Laura y él presentó su plan. Primero, dijo, necesitamos contar nuestra historia. A la gente le encantan las historias. Samuel, pasaste de ser un obrero desempleado a propietario de inmuebles que se niega a vender a las grandes corporaciones. Laura, construiste esta cafetería desde cero, conoces a cada cliente por su nombre. Eso resuena con la gente. ¿Y cómo contamos esa historia?, pregunté. Redes sociales. Periódico local.
De boca en boca, vamos a hacer de esta cafetería más que un simple lugar para tomar café. Vamos a convertirla en un símbolo de resistencia contra la gentrificación. Laura parecía escéptica. Eso suena bastante idealista. Es estrategia de marketing, dijo Carlos, pero basada en algo real. A ustedes dos realmente les importa este lugar y la comunidad. Eso es verdadero. Solo necesitamos que más gente lo sepa. Carlos pasó la tarde tomando fotos de la cafetería, del edificio, de mí y Laura trabajando. Creó cuentas en redes sociales y comenzó a publicar la historia. Cómo un edificio antiguo estaba siendo revitalizado en lugar de demolido. Cómo una pequeña cafetería estaba sirviendo a la comunidad durante años. Cómo estábamos luchando por mantener vivo el carácter del barrio. Para nuestra sorpresa, la historia pegó. Un periódico local hizo un reportaje sobre nosotros la semana siguiente. Resistencia en el centro. Pequeños negocios luchan contra desarrollo de lujo. El artículo fue compartido en línea cientos de veces. Mientras tanto, Laura y yo comenzamos a reimaginar la cafetería. Transformamos el espacio trasero, que se usaba principalmente para almacenamiento, en una pequeña biblioteca comunitaria. Pusimos estantes en las paredes y pedimos donaciones de libros. En pocos días teníamos cientos de volúmenes. Comenzamos a realizar eventos nocturnos, noches de poesía, pequeños conciertos de músicos locales, grupos de lectura. Extendimos el horario de atención y agregamos opciones al menú que no costarían mucho implementar, pero que mostrarían nuestra dedicación a la calidad artesanal. Panes caseros, tartas hechas en el lugar, cafés especiales de productores locales. Cada semana más personas comenzaban a aparecer. No solo los clientes habituales, sino gente nueva, que había oído hablar sobre el despertar y lo que estábamos tratando de hacer. Jóvenes principalmente que preferían la atmósfera acogedora de nuestra cafetería a las cadenas corporativas. Pero Vanessa no se quedó quieta. La construcción del centro comercial avanzaba rápidamente. Aparecieron grandes grúas, excavadoras comenzaron a cavar cimientos profundos. El ruido era constante día y noche, dificultando que los clientes disfrutaran de la atmósfera tranquila de la cafetería. «Están haciendo esto a propósito», dijo Laura una tarde particularmente ruidosa. «Están tratando de ahuyentarnos». «Probablemente», asentí, «pero no se lo vamos a facilitar. Invertimos en aislamiento acústico para el café. No era perfecto, pero ayudaba a amortiguar lo peor del ruido. Instalamos plantas y paneles decorativos en las ventanas que daban al sitio de construcción, creando una barrera visual y auditiva. La construcción también creó otro problema: polvo. Mucho polvo. Todos los días, Laura tenía que limpiar una capa de polvo fino que se acumulaba en todo. Era laborioso y desalentador, pero entonces, uno de los clientes habituales, un estudiante de ingeniería ambiental, señaló algo preocupante. ¿Se han dado cuenta de que este polvo no parece normal?, me preguntó un día. Parece más bien residuos de construcción antigua. Podrían ser materiales peligrosos. El comentario me alarmó. Tomé una muestra del polvo y la llevé a analizar a un laboratorio ambiental. Los resultados volvieron en 3 días, confirmando nuestras sospechas. El polvo contenía niveles elevados de asbesto y plomo, probablemente de los edificios antiguos que estaban siendo demolidos sin las debidas precauciones. «Esto es ilegal», dijo Gregorio cuando le mostré los resultados. «Tienen que seguir protocolos estrictos para la demolición de estructuras antiguas, especialmente con materiales peligrosos». «¿Podemos usar esto en su contra?». «Absolutamente», dijo. «Voy a presentar una demanda mañana mismo. Solicitar una orden de suspensión para paralizar la construcción hasta que implementen medidas de seguridad adecuadas». La noticia de la demanda se extendió rápidamente. Un reportero de un periódico más grande se interesó y publicó un artículo sobre cómo el ambicioso proyecto de desarrollo estaba potencialmente exponiendo al barrio a materiales peligrosos. El juez concedió la orden de suspensión en tiempo récord. La construcción fue paralizada por 30 días, mientras se realizaban investigaciones. Fue nuestra primera victoria real contra Vanessa, y no le gustó nada. Apareció en la cafetería una mañana concurrida, acompañada por un hombre de traje que supuse era su abogado. «Estás retrasando lo inevitable», dijo en cuanto me vio.
No se molestó en bajar la voz, claramente queriendo que todos la oyeran. Este barrio va a cambiar. Gente como tú y tu café patético ya no pertenecen aquí. Los clientes dejaron lo que estaban haciendo y observaron la escena. Laura salió de detrás del mostrador y se paró a mi lado. Este café ha existido más tiempo que tu interés en bienes raíces, Vanessa, le dije con calma, y seguirá aquí mucho después de que te canses de este juego. ¿Juego? Ella se rió, un sonido duro y sin humor. Esto no es un juego, Samuel. Es negocio, y estás en el camino del progreso. ¿Progreso?, se intervino Laura. ¿Así es como llamas a verter productos tóxicos en nuestra comunidad? ¿Poner las ganancias por encima de la seguridad de la gente? Vanessa le lanzó una mirada gélida a Laura. Los accidentes ocurren en las construcciones. No es nada personal. Me parece bastante personal, le dije. Piensa lo que quieras. Vanessa se encogió de hombros. Pero la orden de suspensión es temporal. En un mes estaremos construyendo de nuevo. Y entonces nada nos detendrá. Cuando se dio la vuelta para irse, una de las clientas habituales, una señora mayor que venía todos los días a desayunar, se levantó. Debería darte vergüenza, le dijo a Vanessa. Lugares como este son el corazón de la comunidad. Ustedes, los ricos, siempre creen que pueden comprar cualquier cosa, pero algunas cosas no tienen precio. Otros clientes comenzaron a aplaudir. Vanessa pareció sorprendida, como si no esperara resistencia de nadie más que de mí y Laura. Su rostro se endureció y salió rápidamente, su abogado siguiéndola. Después de que se fue, la cafetería estalló en conversaciones. La gente se acercó a nosotros ofreciendo apoyo, preguntando cómo podían ayudar. Una abogada ambiental que frecuentaba el lugar se ofreció a ayudar con la demanda pro bono. Un grupo de estudiantes de arquitectura se ofreció a desarrollar un plan para mejorar aún más nuestro edificio, haciéndolo más ecológico y eficiente. ¿Ves?, dijo Laura más tarde, cuando estábamos cerrando. No somos solo nosotros contra ella. Tenemos a toda una comunidad apoyándonos. Tenía razón. Lo que comenzó como una disputa personal entre Vanessa y yo se había transformado en algo más grande. Una batalla por el futuro del barrio, por quién tendría voz en su evolución. La semana siguiente, organizamos una reunión comunitaria en el salón del tercer piso, que había remodelado pero aún no alquilado. Más de 50 personas aparecieron, clientes habituales, residentes locales, dueños de pequeños negocios de los alrededores, todos preocupados por el desarrollo agresivo que amenazaba con cambiar el carácter del barrio. No estamos en contra del desarrollo, le expliqué al grupo. Sabemos que los barrios cambian, evolucionan, pero debe ser un crecimiento orgánico, que respete la historia y la comunidad existente. La abogada ambiental, Renata, presentó nuestros hallazgos sobre los riesgos de salud de la demolición. Explicó que nuestra demanda no solo buscaba detener la construcción, sino también exigir una remediación adecuada de los daños ya causados. Necesitamos documentar todo, aconsejó. Tomen fotos del polvo, registren cuando la construcción ocurre fuera del horario permitido. Anoten cualquier problema de salud que ustedes o sus familiares puedan estar experimentando. Un historiador local se ofreció a investigar la historia de nuestro edificio y los alrededores, buscando un posible significado histórico que pudiera ayudar en la preservación. Un organizador comunitario sugirió una petición solicitando que el gobierno de la ciudad revisara los planes de zonificación del área, potencialmente limitando el tamaño y la escala de nuevos desarrollos. Cuando la reunión terminó, me sentí revitalizado. Por primera vez desde que Vanessa comenzó su campaña contra nosotros, sentí que teníamos una oportunidad real, no solo de sobrevivir, sino de prosperar. Eso fue increíble, dijo Laura mientras ayudábamos a guardar las sillas después de la reunión. Nunca imaginé que a tanta gente le importara. Yo tampoco, admití. Siempre pensé que estaba solo en esta lucha. Laura dejó lo que estaba haciendo y me miró. Nunca estás solo, Samuel, ya no. Había algo en su mirada, una suavidad que no estaba allí antes o que yo no había notado. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el café que estaba bebiendo. En los días siguientes, nuestro movimiento creció. La petición consiguió más de 2.000 firmas. El historiador descubrió que nuestro edificio, construido en 1935,
Había sido uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista en el barrio, dándonos un argumento para la preservación histórica. La investigación sobre las prácticas de demolición de Vanessa reveló más irregularidades, falta de permisos adecuados, incumplimiento de regulaciones de seguridad, posible soborno de inspectores para ignorar violaciones. Carlos convirtió cada nuevo descubrimiento en contenido para nuestras redes sociales, construyendo nuestra narrativa de David contra Goliat. Nuestra historia fue retomada por un periódico nacional, luego por un canal de televisión local. La presión comenzó a aumentar sobre Vanessa y su grupo de inversiones. Los políticos locales, inicialmente entusiastas del desarrollo que prometía más ingresos fiscales, comenzaron a distanciarse públicamente del proyecto tras la reacción negativa de la comunidad. Un sábado por la noche, poco antes de cerrar, Laura y yo estábamos limpiando la cafetería después de un exitoso evento musical cuando sonó mi teléfono. Era Gregorio. «Samuel, no lo vas a creer», dijo su voz emocionada. «El gobierno de la ciudad acaba de suspender todos los permisos de construcción del proyecto de Vanessa, pendiente de una revisión completa». «¿Qué? ¿Por qué?». Aparentemente, un informante dentro de la Secretaría de Obras se presentó con pruebas de que alguien de WCJ Inversiones pagó una mordida para acelerar las aprobaciones e ignorar los requisitos ambientales. Miré a Laura, que estaba observando mi reacción. Puse el teléfono en altavoz. ¿Eso significa lo que creo que significa?, pregunté. Significa que no pueden seguir construyendo por ahora. Y si las acusaciones se comprueban, podrían enfrentar cargos criminales. Laura se cubrió la boca con la mano, sus ojos brillantes de sorpresa y alegría. ¿Quién fue el informante?, pregunté. Eso es lo más interesante, dijo Gregorio. Fue la ex asistente de Vanessa. Aparentemente, estaba recolectando pruebas durante meses esperando el momento adecuado. ¿Por qué haría eso? No estoy seguro, admitió Gregorio, pero escuché rumores de que Vanessa la despidió de forma humillante hace unas semanas. ¿Venganza, tal vez? Le di las gracias a Gregorio y colgué. Laura y yo nos miramos, una mezcla de conmoción y alegría en nuestros rostros. ¿Lo logramos?, me preguntó vacilante. Creo que sí, dije apenas creyéndolo. Al menos por ahora. Laura se arrojó a mis brazos, abrazándome con fuerza. La abracé de vuelta, respirando el olor a café en su cabello, sintiendo la vibración de su risa contra mi pecho. Tenemos que celebrar, dijo apartándose con los ojos brillantes. Espera aquí. Corrió a la parte trasera de la tienda y volvió con una botella de vino y 2 copas. Estaba guardando esto para una ocasión especial, explicó mientras servía el vino. Levantamos nuestras copas. Por la resistencia, dijo ella. Por la comunidad, agregué. Mientras tomábamos nuestro vino, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdido tanto. Mi matrimonio, mi casa, casi mi dignidad. Pero de alguna manera, había ganado algo más valioso en el proceso. Un propósito, una comunidad, y tal vez, mirando a Laura mientras contaba emocionada sus planes para el futuro, algo más. El teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Ganaste esta ronda», dijo la voz de Vanessa, fría y controlada, pero con una nota de ira apenas contenida. «Pero no ha terminado. Ni de lejos». «¿Qué quieres, Vanessa?», pregunté cansado. «Quiero que sepas que esto es solo un contratiempo. Tengo recursos, conexiones. Encontraré otra manera». «¿Por qué es tan importante?», pregunté. «¿Por qué este edificio? ¿Por qué este barrio?». Hubo una pausa, y por un momento pensé que no respondería. «Porque no te lo mereces», dijo finalmente su voz baja. «No mereces este éxito, esta segunda oportunidad. Deberías haberte quedado en el fondo del pozo donde te dejé, donde tú me dejaste». Repetí, la comprensión golpeándome. «Tú lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad?». «Desde antes de que Diana enfermara». «Siempre has sido muy lento, Samuel», dijo y colgó. Puse el teléfono sobre la mesa, mi mente procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué fue?», me preguntó Laura notando mi expresión. «Vanessa», le dije, acaba de admitir que lo planeó todo. No era solo sobre tomar lo que sobrara después de que Diana enfermara.
Ella orquestó todo desde el principio. ¿Qué? ¿Por qué? Negué con la cabeza. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Y en ese momento me di cuenta de que nuestra victoria, por grande que fuera, era solo el comienzo. Vanessa había revelado que esto iba más allá de los negocios, más allá del dinero. Era personal, profundamente personal. Y si quería proteger realmente lo que habíamos construido, la cafetería, el edificio, nuestra comunidad, necesitaba descubrir por qué. A la mañana siguiente, la noticia de la suspensión del proyecto de Vanessa era el titular del periódico local. El escándalo de la mordida había estallado, con fotos de documentos filtrados y mensajes comprometedores. La Secretaría de Obras estaba siendo investigada. 3 inspectores fueron suspendidos y el nombre de Vanessa estaba en todas partes. La cafetería estaba abarrotada. La gente entraba para discutir las noticias, para felicitarnos, para simplemente ser parte del momento. Laura apenas podía con los pedidos, así que me arremangué y fui a ayudarla detrás del mostrador. «No tienes que hacer eso», protestó. «Somos un equipo, ¿recuerdas?», respondí, ya preparando un café con leche. Trabajamos codo con codo durante toda la mañana, ocasionalmente nuestros brazos rozándose, intercambiando sonrisas cómplices con cada nuevo cliente que entraba y comentaba sobre la caída de Vanessa. Pero mientras servía cafés y hablaba con los clientes, mi mente seguía volviendo a las palabras de Vanessa de la noche anterior. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Qué le había hecho yo para merecer tal venganza? Durante un breve descanso en el movimiento, le conté a Laura sobre mi conversación con Vanessa. «¿Dijiste que mencionó que lo planeó todo desde el principio?», preguntó Laura frunciendo el ceño. «Sí, pero no entiendo qué significa todo. ¿Por qué le importaría tanto destruir la vida de un tipo común como yo?». Laura pensó por un momento. «¿Y si no es sobre ti directamente? ¿Y si es algo más profundo?». «¿Cómo qué?». «No lo sé, pero un odio de ese tipo generalmente tiene raíces profundas». Esa tarde, llamé a Carlos y le conté sobre la llamada de Vanessa. «Eso es extraño», coincidió. «Los conozco a ambos desde antes de tu matrimonio con Diana, y nunca noté nada especial entre tú y Vanessa. Siempre fue fría, claro, pero no abiertamente hostil. ¿Crees que pueda ser solo envidia? ¿Que no soporte verme tener éxito después de todo lo que pasó?». «Tal vez», dijo Carlos, «pero parece algo más personal. Dijiste que mencionó que no merecías el éxito, como si ella estuviera haciendo justicia de alguna manera». «Justicia». La palabra se quedó conmigo. ¿Qué injusticia podría sentir Vanessa que yo había cometido contra ella? Después de colgar con Carlos, fui al pequeño archivo que mantenía en la oficina. Dentro estaban todos los documentos relacionados con la herencia, la batalla legal con Diana y Vanessa, y los documentos originales del edificio que Gregorio me había entregado. Comencé a hojear los papeles, sin saber exactamente qué buscaba. Entre los documentos, encontré la carta manuscrita de Leonardo. Leí de nuevo sus palabras simples. «Samuel, nunca te conocí, pero sé que tu padre crió a un buen hombre. Esto ahora es tuyo. No lo desperdicies. Leonardo». Volteé el papel, examinándolo como si pudiera revelar algún secreto oculto. Nada. Pero entonces noté algo en el sobre original. Un pequeño sobre dentro de él que no había abierto antes. Dentro había una foto antigua en blanco y negro de 3 hombres jóvenes frente a un edificio. Volteé la foto y vi una anotación a lápiz: Leonardo, Antonio y Jorge, 1970. Antonio era el nombre de mi padre. ¿Pero quién era Jorge? Tomé el teléfono y llamé a Gregorio. «Gregorio, ¿sabes algo sobre un hombre llamado Jorge que pudiera haber estado asociado con mi tío Leonardo?». «¿Jorge?». Ya Gregorio pareció pensar. «Ah, sí, Jorge Camargo. Él y Leonardo eran socios en la imprenta original». «¿Por qué? ¿Sabes qué pasó con él?». «Desafortunadamente no. Leonardo rara vez hablaba del pasado. Solo sé que tuvieron un desacuerdo, algo relacionado con el edificio, si no me equivoco». «¿Por qué la pregunta?». «Estoy tratando de entender por qué Vanessa está tan determinada a obtener este edificio específico. Creo que puede haber algo más en esta historia». «Bueno, podría consultar los registros antiguos del edificio, ver si encuentro alguna conexión». «Te lo agradecería», le dije. Colgué y me quedé contemplando la foto. 3 hombres sonrientes,
con los brazos sobre los hombros de los otros, frente al edificio que ahora era mío. Mi padre en el centro, más joven de lo que jamás lo había visto en fotos. Tomé el teléfono de nuevo y llamé a mi madre. Se había mudado a Acapulco después de jubilarse y no hablábamos con tanta frecuencia como debíamos. Mamá, ¿conociste a un hombre llamado Jorge Camargo? Era socio del tío Leonardo en la imprenta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Samuel, ¿por qué preguntas por Jorge? Es una larga historia. Estoy tratando de entender por qué la hermana de Diana está tan obsesionada con comprar el edificio que heredé del tío Leonardo. Otro silencio. Jorge Camargo era el padre de Vanessa, dijo finalmente mi madre. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué? Logré decir. Él y Leonardo eran socios a partes iguales en la imprenta, mejores amigos desde la infancia. Tu padre también era cercano a ellos, aunque era unos años más joven. Los tres construyeron ese negocio desde cero. ¿Qué pasó? Mi madre suspiró. Fue hace mucho tiempo, Samuel. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Mamá, por favor. Necesito saber. Vanessa está haciendo todo lo posible por quitarme este edificio. Está bien, dijo después de una pausa. A mediados de los 80, el barrio estaba empezando a cotizarse. Un grupo de desarrolladores hizo una oferta por el edificio. Una oferta muy buena. Jorge quería vender. Tenía 2 hijas pequeñas que mantener, Vanessa y su hermana, y estaba pasando por dificultades financieras. Pero Leonardo se negó. Amaba ese lugar. Lo había construido con sus propias manos. Discutieron feo. ¿Y entonces? Tu padre se puso del lado de Leonardo. Los tres eran socios iguales. Así que Jorge perdió la votación. Se puso furioso, se sintió traicionado. Las cosas escalaron. Jorge acusó a Leonardo de manipular los libros de contabilidad, de robarle a la empresa. Era mentira, por supuesto, pero estaba desesperado. ¿Qué pasó después? Leonardo y tu padre lograron reunir suficiente dinero para comprar la parte de Jorge. Fue un precio justo, pero mucho menos de lo que habría recibido si hubieran vendido a los desarrolladores. Jorge lo consideró un robo. Semanas después sufrió un infarto. Murió antes de llegar al hospital. Me quedé en silencio procesando la historia. Vanessa tenía solo 17 años en ese entonces, continuó mi madre. Idolatraba a su padre. En su cabeza, Leonardo y tu padre le habían robado el futuro a su familia. Habían matado a su padre. Los culpó a los dos por el resto de su vida. ¿Y Diana? ¿Cómo encaja en esto? Diana era solo una niña cuando todo sucedió. Dudo que sepa la historia completa. Pero Vanessa nunca olvidó, nunca perdonó. Entonces, cuando me casé con Diana, probablemente fue un shock para Vanessa, su hermana casándose con el hijo de uno de los hombres que culpaba por la muerte de su padre. No me sorprende que nunca le cayeras bien, incluso sin que tú supieras por qué. Y ahora, el edificio que pertenecía en parte a su padre terminó en mis manos. Exactamente, dijo mi madre. En su cabeza, debe parecer que la historia se está repitiendo. Su familia siendo privada de lo que ella considera su derecho de nacimiento. Después de colgar, me quedé sentado en silencio por un largo tiempo. Finalmente, muchas cosas tenían sentido. El odio de Vanessa, su obsesión por el edificio, su determinación de destruir mi vida. Para ella no era solo un edificio, era el legado de su padre, la representación física de una injusticia que ella creía haber sufrido. Y ahora, ese legado estaba en manos del hijo de uno de los hombres que culpaba por la muerte de su padre. En el fondo, Vanessa era solo una chica que había perdido a su padre demasiado pronto, que había crecido con rabia y un sentimiento de traición. Así como yo era solo un hombre tratando de reconstruir mi vida después de perder casi todo. Le conté a Laura lo que había descubierto cuando subió después del cierre de la cafetería. Dios mío, dijo, sentándose a mi lado. Eso explica muchas cosas. Sí, le dije, y también complica todo. No es solo una disputa comercial. Para Vanessa es sobre justicia, es sobre venganza. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Miré la foto de los 3 hombres jóvenes y sonrientes. No lo sé. Parte de mí entiende su dolor ahora. Perdió a su padre joven. Creció creyendo que había sido traicionado por sus mejores amigos. ¿Pero eso justifica lo que te hizo a ti?
lo que intentó hacerle a este edificio, a la cafetería. No, le dije. No lo justifica, pero ayuda a entender. Laura tomó mi mano. Su tacto era cálido, reconfortante. Eres un buen hombre, Samuel. La mayoría de la gente, después de todo lo que has pasado, estaría consumida por la amargura. Pero tú todavía puedes sentir empatía. Miré nuestras manos juntas, sintiendo una conexión que iba más allá de nuestra asociación comercial. Laura se había convertido en algo más para mí, una amiga, una confidente, quizás algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Gracias, le dije, pero todavía no sé cómo lidiar con Vanessa. ¿No va a rendirse sin más? No, probablemente no, pero ahora tienes algo que no tenías antes. ¿Qué? Comprensión. Conoces su motivación. Eso te da una ventaja. Esa noche no pude dormir. Me quedé caminando por mi departamento, pensando en la historia de Vanessa, de su padre, de cómo todo estaba interconectado de maneras que nunca podría haber imaginado. Era casi como si este edificio, este pedazo de la CDMX, estuviera destinado a ser el escenario para el desarrollo de dramas familiares a través de las generaciones. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Gregorio. Samuel, encontré algo en los registros antiguos que deberías ver. Una hora después estaba en su oficina, mirando documentos amarillentos de la década de 1980. Aquí, dijo Gregorio señalando un contrato. Este es el acuerdo original entre Leonardo, tu padre y Jorge Camargo. Eran socios iguales, cada uno con un tercio de la imprenta y del edificio. Examiné el documento, viendo las firmas de los 3 hombres en la última página. Y aquí, continuó Gregorio mostrando otro documento, está el acuerdo de compra de la parte de Jorge por los otros 2. Se hizo exactamente una semana antes de su muerte. Miré el valor de la transacción. Era considerable para la época, pero como mi madre había dicho, probablemente mucho menos de lo que Jorge habría recibido si hubieran vendido el edificio entero. Pero esto es lo más interesante, dijo Gregorio sacando un tercer documento. Este es el testamento de Leonardo. Lo modificó apenas 2 semanas antes de fallecer. El testamento tenía varias páginas, pero Gregorio señaló una cláusula específica. Dejo mi propiedad ubicada en la calle de las Flores, C12, Colonia Centro, CDMX, registrada bajo el número 4729, a mi sobrino Samuel Oliveira, con la condición expresa de que, si él desea vender dicha propiedad, debe primero ofrecer la mitad del valor de mercado actual a Vanessa Camargo o sus descendientes directos, como restitución parcial por el acuerdo injusto hecho con su padre, Jorge Camargo, del cual me arrepiento profundamente. Miré a Gregorio atónito. ¿Se arrepintió? Parece que sí. Y quería hacer las paces, aunque fuera póstumamente. Pero lo extraño es que esta cláusula nunca te fue comunicada cuando recibiste la herencia. Fue como si alguien la hubiera eliminado del proceso. ¿Cómo es eso posible? Gregorio parecía incómodo. Bueno, yo fui el albacea del testamento y recibí instrucciones específicas de la antigua abogada de Leonardo para omitir esa parte. Dijo que era su voluntad. ¿Estás seguro? En ese momento, no lo cuestioné. Era respetada en la comunidad legal, pero mirando hacia atrás debería haber verificado mejor. ¿Quién era esa abogada? Gregorio miró sus archivos. Dr. Helena Vargas. El nombre no significaba nada para mí. ¿Sigue viva? ¿Podemos hablar con ella? Desafortunadamente no. Falleció hace 2 años. Me senté, tratando de procesar todo. Entonces Leonardo realmente quería que le diera la mitad del valor del edificio a Vanessa. Parece que sí. Intentó corregir lo que consideraba una injusticia incluso después de su muerte. Y alguien interfirió. Sí. La pregunta es ¿quién se beneficiaría con eso? Salí de la oficina de Gregorio con más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien bloquearía el intento de Leonardo de compensar a Vanessa? ¿Y quién podría hacer eso? En el camino de regreso al edificio, recibí una llamada de un número desconocido. Era la reportera que había escrito el artículo sobre nuestro conflicto con Vanessa. Samuel Oliveira, estoy haciendo un reportaje de seguimiento sobre el caso de BCJ Inversiones y tengo alguna información que podría interesarle. ¿Qué tipo de información? Descubrí que Vanessa Camargo
Tiene una socia silenciosa en su grupo de inversiones, alguien que proporcionó gran parte del capital inicial y sigue siendo una importante fuente de financiamiento. ¿Quién? Su nombre es Elena Vargas Jr. Sentí un escalofrío. ¿Hija de Elena Vargas? La reportera pareció sorprendida. Sí, ¿cómo lo supo? Es una larga historia. ¿Qué más descubrió sobre ella? No mucho todavía. Es bastante reservada. Pero parece que ella y Vanessa tienen una conexión que va más allá de los negocios. Crecieron juntas. Fueron a la misma escuela. Le di las gracias a la reportera y colgué, mi mente trabajando rápidamente. La hija de la abogada que había eliminado la cláusula del testamento era socia de Vanessa. Eso no podía ser coincidencia. Volví al edificio y encontré a Laura en la cafetería, sirviendo a los últimos clientes del día. Necesito contarte algo, le dije en cuanto terminó. La llevé a mi oficina y le expliqué todo. La cláusula oculta en el testamento, la abogada que la omitió, la conexión entre su hija y Vanessa. Eso es complicado, dijo Laura después de escuchar todo. Sí, y ahora no sé qué hacer. Por un lado siento que le debo algo a Vanessa, ya que era claramente el deseo de Leonardo. Por otro lado, después de todo lo que ha hecho, no le debes nada, dijo Laura firmemente. Manipuló a tu esposa, intentó quitarte todo y ahora está tratando de destruir algo que construimos juntos. El hecho de que Leonardo se sintiera culpable al final de su vida no borra las acciones de ella. Miré a Laura sorprendido por su vehemencia. Realmente te importa este lugar, ¿verdad? Es más que el lugar, dijo. Y había algo vulnerable en sus ojos. Es lo que construimos aquí. Eres tú, Samuel. No tuve tiempo de procesar lo que esas palabras significaban porque mi teléfono sonó. Era Vanessa. Debes sentirte muy listo ahora, dijo cuando contesté. Con el proyecto parado y mi reputación arruinada. En realidad estoy curioso, respondí, sobre por qué nunca me contaste sobre la cláusula en el testamento de Leonardo. Hubo un momento de silencio. ¿Qué cláusula? Esa en la que él quería que te ofreciera la mitad del valor del edificio, la que fue misteriosamente eliminada por la doctora Vargas. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Cómo descubriste eso? Ya la voz de Vanessa había perdido un poco de su arrogancia habitual. ¿Importa? El punto es que lo sé. Sé sobre tu padre, sobre la disputa con Leonardo y mi padre, sobre cómo los culpas a ambos por su muerte. Y sé que Elena Vargas Jr. es tu socia. No sabes nada, escupió Vanessa, pero parecía sacudida. Sé lo suficiente. Sé que podrías haberte acercado a mí cuando supiste de la herencia. Podrías haber contado tu historia, mostrado la cláusula del testamento. Probablemente habría aceptado los términos. En lugar de eso, orquestaste un elaborado plan para destruirme, usando a tu propia hermana como peón. No te merecías ese edificio, dijo, su voz ahora temblorosa de ira. No era tu derecho. Tal vez no, pero tampoco era tu derecho jugar con la vida de las personas como lo hiciste. Diana casi muere, ¿sabías? Su cáncer era real, no parte de tu plan. Pudo haber muerto mientras la manipulabas para tus propósitos. Yo no. Por primera vez, Vanessa parecía sin palabras. Encuéntrame mañana en el café a las 10 a.m., le dije. Creo que es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Colgué sin esperar respuesta. Laura me miraba con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Realmente te vas a reunir con ella?, me preguntó. Sí, es hora de terminar con esto de una vez por todas. Ten cuidado, dijo Laura apretando mi mano. Es peligrosa. Ya no le tengo miedo, le dije. Y me di cuenta de que era verdad. Vanessa había sido un espectro en mi vida por demasiado tiempo. Un símbolo de todo lo que había perdido. Pero ahora mirando a Laura, a lo que habíamos construido juntos, me di cuenta de que tenía más que ganar que perder. Cualquiera que fuera el resultado de la reunión de mañana, estaba listo para cerrar este capítulo y comenzar el siguiente. ¿Quieres que esté allí?, preguntó Laura. Sí, le dije apretando su mano de vuelta. Quiero que estés allí, porque algunas batallas no tenemos que pelearlas solos. Y algunas historias, no importa cuán dolorosas, necesitan ser escuchadas para que podamos finalmente seguir adelante. A la mañana siguiente, la cafetería estaba silenciosa. Laura había puesto un letrero de cerrado por evento privado en la puerta, pero mantuvo las cortinas abiertas para que la luz natural inundara el espacio.
Me senté en una mesa en el centro, 2 tazas de café frente a mí esperando. Laura estaba detrás del mostrador, reorganizando nerviosamente paquetes de café que ya estaban perfectamente alineados. Carlos, a quien había llamado como apoyo moral y testigo, estaba sentado en un rincón, hojeando una revista sin realmente leerla. Gregorio llegó unos minutos antes de las 10 a.m., cargando una carpeta de documentos. Traje todo lo que pude encontrar sobre el testamento y los acuerdos originales, dijo, poniendo la carpeta sobre la mesa. Gracias, le dije. No sé si ayudará, pero es bueno estar preparado. A las 10 a.m. en punto, la puerta de la cafetería se abrió. Vanessa entró, usando un traje sastre oscuro e impecable que gritaba poder y dinero. Parecía más pálida de lo normal, con ojeras visibles bajo los ojos maquillados. Detrás de ella venía una mujer que nunca había visto antes, tal vez de la misma edad que Vanessa, con cabello castaño recogido en un moño severo y ojos fríos y calculadores. Helena Vargas Jr., supuse. Samuel, saludó Vanessa fríamente. Sus ojos recorrieron la cafetería notando a Carlos y Laura. Veo que trajiste refuerzos. Igual que tú, respondí, mirando a su acompañante. Vanessa no se molestó en hacer presentaciones. Simplemente jaló una silla y se sentó frente a mí. Helena permaneció de pie detrás de ella, como una centinela. Dijiste que querías hablar, dijo Vanessa. Estoy aquí, habla. Tomé la carpeta que Gregorio había traído y la abrí lentamente. Quería entender por qué, le dije. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta determinación en destruirme? Ahora creo que lo sé. Puse la foto de los 3 hombres jóvenes sobre la mesa. Tu padre, Jorge Camargo. Mi padre, Antonio. Y Leonardo, mi tío, socios, amigos, hasta que algo salió mal. Los ojos de Vanessa se fijaron en la foto. Por un momento, su máscara de frialdad vaciló, y pude ver a la niña de 17 años que había perdido a su padre demasiado pronto. Traicionaron a mi padre, dijo, su voz sorprendentemente tranquila. Lo forzaron a vender su parte por una miseria cuando estaba desesperado. Una semana después tuvo un infarto. Lo encontré en el suelo de la cocina. Llamé a la ambulancia, pero era demasiado tarde. Sentí una punzada de compasión a pesar de todo. Lo siento, le dije, y realmente lo sentía. Debió ser horrible para ti. Ahórrate tu falsa simpatía, replicó, recuperando su compostura. Eres hijo de tu padre. Llevas la misma sangre traidora. Mi padre nunca me habló de Jorge, le dije. Ni de la disputa, ni del edificio. Solo descubrí todo esto después de que comenzaste tu campaña contra mí. Conveniente, comentó. Puse otro documento sobre la mesa, la cláusula del testamento de Leonardo. ¿Sabías de esto? Vanessa miró el papel, luego a Helena, que permaneció impasible. Claro que lo sabía, dijo Helena hablando por primera vez. Su voz era precisa, como la de una profesora acostumbrada a dar conferencias. Mi madre me contó sobre la cláusula. Leonardo quería compensar a la familia Camargo por lo que consideraba un negocio injusto. Entonces, ¿por qué fue eliminada del testamento oficial? Pregunté mirando directamente a Helena. ¿Por qué tu madre la omitió cuando recibí la herencia? Helena sonrió. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Mi madre era una profesional. Cumplía las instrucciones de sus clientes. Leonardo era su cliente, señalé. Sí, pero él murió. Después de eso, recibió nuevas instrucciones. ¿De quién?, te pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Helena simplemente se encogió de hombros, negándose a elaborar. Tu padre, dijo Vanessa, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Antonio visitó la oficina de Helena, señor, al día siguiente de la muerte de Leonardo. Trajo un nuevo documento, supuestamente firmado por Leonardo en su lecho de muerte, revocando la cláusula sobre mí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Mi padre? ¿Había sido mi padre quien bloqueó el intento de Leonardo de compensar a Vanessa? ¿Tienes prueba de eso?, Chay preguntó Gregorio, hablando por primera vez. Solo el testimonio de mi madre, dijo Helena. Me lo contó todo años después, cuando estaba enferma. Dijo que siempre se arrepintió de haber aceptado el documento, que sospechaba que la firma era falsificada. Pero su padre era un hombre poderoso en la comunidad, señor Oliveira, y mi madre era una profesional solitaria tratando de construir una reputación. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa
tratando de absorber esta nueva información. Mi padre había falsificado un documento para impedir que Vanessa recibiera lo que Leonardo quería que tuviera. ¿Por qué haría eso? Te pregunté, más para mí mismo que para los demás. Por dinero, por supuesto, dijo Vanessa amargamente. ¿Por qué más? El edificio era valioso. Se volvía más valioso cada año. Tu padre no quería soltar nada. No, dije, sacudiendo la cabeza. Debe haber más. Mi padre no era codicioso. Trabajó en la misma fábrica durante 40 años. Vivíamos modestamente. Si fuera por dinero, habría vendido el edificio hace mucho tiempo. Quizás había otra razón, sugirió Carlos amablemente. ¿Algo relacionado con el honor de Leonardo? O tal vez, dijo Laura acercándose a la mesa, había otra pieza en este rompecabezas. Todos la miramos. Estuve investigando un poco sobre la historia de este edificio, continuó. Hablé con algunos de los clientes más antiguos de la cafetería, personas que vivían en el barrio en la época de la imprenta. Uno de ellos mencionó que Jorge Camargo tenía algunos asociados cuestionables. ¿Qué significa eso? Le preguntó Vanessa, su tono repentinamente defensivo. Significa que había rumores de que tu padre le debía dinero a gente peligrosa, dijo Laura directamente, y que estaba considerando vender su parte del negocio para pagar esas deudas, incluso si eso significaba que Leonardo y Antonio perderían el control del edificio. Eso es absurdo. Vanessa se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿Estás inventando mentiras sobre mi padre ahora? No estoy inventando nada, dijo Laura con calma. Solo estoy compartiendo lo que escuché. Y si es verdad, explicaría por qué Leonardo y Antonio estaban tan desesperados por comprar la parte de Jorge. No para robarle, sino para proteger el edificio y el negocio que construyeron juntos. Vanessa parecía a punto de gritarle a Laura, pero Elena puso una mano en su hombro calmándola. Si eso es verdad, dijo Elena, siempre la voz de la razón, aún no explica por qué Antonio falsificó la revocación de la cláusula. Si Leonardo quería compensar a Jorge, incluso póstumamente, ¿por qué interferir? Miré la foto de los 3 hombres jóvenes de nuevo, tratando de imaginar qué había pasado entre ellos. ¿Qué secretos llevaron al rompimiento de su amistad, a la muerte prematura de Jorge y a la culpa aparente que Leonardo cargó hasta su propio fin? Tal vez mi padre quería protegerme a mí, dije lentamente, una nueva comprensión comenzando a formarse. Si Leonardo dejaba explícitamente la mitad del valor del edificio a Vanessa, eso podría parecer una admisión de culpa, una confesión de que de alguna manera causaron la muerte de Jorge. ¿Y qué?, preguntó Vanessa. Te eran culpables. A los ojos de la ley no, dijo Gregorio. Compraron legítimamente la parte de su padre. Si él tuvo un infarto después, fue una tragedia, pero no un crimen. A menos que hubiera más en la historia, dijo Elena, sus ojos calculadores, evaluando a cada uno de nosotros. A menos que Jorge hubiera amenazado con exponer algo sobre Leonardo y Antonio, algo que no querían que saliera a la luz. Un tenso silencio cayó sobre la cafetería mientras todos consideraban esa posibilidad. Lo que sea que haya pasado entre ellos, dije finalmente, sucedió hace casi 4 décadas. Todos los involucrados principales ya se han ido. Estamos peleando guerras que no son nuestras, Vanessa. Esa guerra es mía, dijo firmemente. Ha sido mía desde que encontré a mi padre caído en ese suelo de cocina. ¿Y qué has ganado con ella?, pregunté. Usaste a tu propia hermana como peón. La manipulaste durante su batalla contra el cáncer. Destruiste nuestro matrimonio. ¿Y para qué? Para intentar tomar un edificio que, por lo que sabemos, tu padre pudo haber intentado vender a gente peligrosa. Vanessa se quedó en silencio, sus ojos bajos. Hay una cosa que no entiendo, dijo Carlos. Si sabías sobre la cláusula en el testamento, ¿por qué no simplemente te acercaste a Samuel directamente cuando heredó el edificio? ¿Por qué todo ese plan elaborado con Diana? Vanessa y Elena intercambiaron miradas. No queríamos solo la mitad del valor, admitió Elena. Queríamos el edificio entero. Siempre fue sobre el edificio. ¿Por qué?, pregunté. Es solo un edificio antiguo. Hay docenas como él en la CDMX. No es solo un edificio, dijo Vanessa, su voz repentinamente cargada de emoción. Es el legado de mi padre. Es todo lo que queda de él. Bencham, ya hay otra cosa,
agregó Elena, más práctica. Creemos que hay algo escondido aquí, algo valioso. ¿De qué estás hablando? Elena sacó un papel doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era una carta escrita a mano, el papel amarillento por el tiempo. Esta es una carta que Jorge le escribió a mi madre poco antes de morir, explicó. Él también era su cliente, ¿sabías? Menciona un tesoro escondido en las paredes del edificio, algo que ni Leonardo ni Antonio conocían. Tomé la carta y la leí rápidamente. Era vaga, febril. Las palabras de un hombre posiblemente al borde de un colapso. Mencionaba un seguro que había escondido donde nadie pensaría en buscar, pero no daba detalles específicos. ¿Crees que hay un tesoro literal escondido en este edificio? Se pregunté en escéptico. O documentos, dijo Elena. O evidencia, algo que Jorge consideraba lo suficientemente valioso como para esconder. Que ustedes querían el edificio para poder buscar, concluí. Inicialmente sí, admitió Vanessa, pero mientras más lo pensaba, más me convencía de que simplemente era justo. Este edificio debería haber sido parcialmente mío. Si mi padre no hubiera sido forzado a vender su parte, yo habría heredado un tercio de él. Miré alrededor de la cafetería, al espacio que Laura había transformado en un vibrante centro comunitario, a las paredes que Carlos y yo habíamos pintado con nuestras propias manos, a las personas reunidas alrededor de la mesa, personas cuyas vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno de nosotros podría haber previsto. Vanessa, le dije, mirándola directamente, lo que le pasó a tu padre fue una tragedia, y tal vez Leonardo y mi padre no actuaron de la manera más honorable. Pero eso no justifica lo que me hiciste a mí, a Diana, a todas las personas cuyas vidas intentaste destruir. Ella mantuvo mi mirada firmemente. But pude ver algo vacilando en sus ojos. ¿Qué sugieres entonces?, Ash preguntó. Respiré hondo. Sugiero que respetemos la voluntad original de Leonardo. 5 millones de pesos, la mitad del valor actual del edificio. Es tuyo sin condiciones. Helena dio un paso adelante, los ojos brillando con interés. Y el supuesto tesoro, si hay algo escondido en este edificio, podemos buscarlo juntos, le dije. Lo que sea que encontremos, lo dividimos en partes iguales. ¿Por qué haríamos eso?, preguntó Vanessa desconfiada. ¿Por qué dividirías cualquier cosa con nosotros después de todo lo que pasó? Porque no soy mi padre, le dije simplemente. Ni tú eres el tuyo. Solo somos personas tratando de dar sentido a las decisiones que otros tomaron mucho antes de que tuviéramos algo que ver en la historia. Vanessa me estudió por un largo momento, su rostro indescifrable. ¿Y si no hay ningún tesoro?, preguntó finalmente. ¿Si es solo la imaginación febril de un hombre al borde de la muerte? Entonces al menos habremos cerrado este capítulo. Podremos seguir adelante. Vanessa miró a Elena, quien dio un pequeño asentimiento. 5 millones de pesos, repitió Vanessa, y cualquier cosa encontrada en el edificio la dividimos en partes iguales. Sí, ¿y la demanda contra mi empresa? ¿Las acusaciones de soborno? No puedo hacer nada al respecto, le dije honestamente. Eso está en manos de la justicia ahora. Elena tocó el brazo de Vanessa. Es un riesgo que tendremos que correr. Podemos negociar un acuerdo, contratar buenos abogados. Vanessa asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Acepto tus términos. Extendí mi mano sobre la mesa. Después de un momento de vacilación, Vanessa la estrechó. Su agarre era firme, sus ojos aún cautelosos, pero había algo diferente en ellos ahora, una especie de resolución, tal vez incluso un atisbo de alivio. Gregorio rápidamente redactó un documento simple, delineando nuestro acuerdo. Todos lo firmamos, yo, Vanessa, Elena, con Carlos y Laura como testigos. ¿Cuándo empezamos a buscar?, preguntó Elena, siempre práctica. ¿Qué tal ahora?, le sugerí. El edificio está aquí. Todos estamos aquí. Laura sonrió. Voy a hacer más café. Tengo la sensación de que será un largo día. Mientras se alejaba, Carlos me dio una palmada en la espalda. ¿Estás seguro de esto, Samuel? 5 millones es mucho dinero. Sí, estoy seguro, le dije. No es solo sobre dinero. Es sobre hacer lo correcto. Finalmente, pasamos el resto del día examinando el edificio metódicamente, comenzando por el sótano. Helena había traído un plano original del edificio, mostrando cómo era antes de las renovaciones.
Vanessa, sorprendentemente, resultó ser una investigadora meticulosa, atenta a cada detalle, cada grieta en la pared, cada tabla suelta en el suelo. Laura nos mantuvo abastecidos con café y sándwiches, ocasionalmente ofreciendo sus propias sugerencias sobre dónde buscar. Carlos usó sus conocimientos de construcción para identificar áreas que podrían haber sido modificadas u ocultadas durante renovaciones anteriores. A las 5 de la tarde, estábamos todos exhaustos y sucios, pero no habíamos encontrado nada más que tuberías antiguas y algunas ratas asustadas. Estábamos a punto de dar por terminado el día, cuando Elena notó algo extraño en una de las paredes del sótano. «Esa pared», dijo golpeándola con los nudillos, «suena diferente a las otras». Carlos tomó una linterna y examinó el área más de cerca. «Tiene razón. Esta sección parece más nueva, como si hubiera sido reconstruida en algún momento». Vanessa se acercó, su cansancio momentáneamente olvidado. «¿Podemos abrirla?» Miré la pared, a las personas a mi alrededor, a todo el camino que habíamos recorrido para llegar a este momento. «Vamos a abrirla», le dije. Carlos fue por algunas herramientas y comenzó a trabajar en la pared, quitando ladrillos cuidadosamente uno por uno. Después de varios minutos, se detuvo. «Hay algo aquí», dijo su voz tensa por la emoción. Alcanzó el espacio detrás de los ladrillos y sacó un paquete envuelto en plástico. Era una caja de metal del tamaño de un libro, sellada con cinta adhesiva antigua y amarillenta. Todos nos reunimos alrededor mientras la colocaba sobre una mesa improvisada. Nadie habló, pero podía sentir la tensión en el aire, décadas de secretos y resentimientos culminando en este momento singular. «¿Quién debe abrirla?», preguntó Laura mirándome a mí y a Vanessa. Vanessa y yo intercambiamos miradas. «Juntos», dijo ella, y por primera vez no había hostilidad en su voz. Lado a lado, Vanessa y yo quitamos la cinta adhesiva y abrimos la tapa de la caja. Dentro había un sobre grueso y un objeto envuelto en terciopelo. Vanessa tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un fajo de documentos antiguos, fotografías, cartas y lo que parecía ser una escritura. «Son los documentos originales de la sociedad», dijo su voz casi un susurro. «Y cartas entre mi padre y Leonardo». Comenzó a leer una de las cartas, sus ojos abriéndose de par en par a medida que absorbía el contenido. «Leonardo lo sabía», dijo finalmente mirándome con una expresión de shock. «Sabía de las deudas de mi padre, de la gente a la que le debía dinero. Intentó ayudar. Se ofreció a pagar las deudas a cambio de la parte de mi padre en la imprenta. Entonces no fue una traición», le dije. «Fue un intento de rescate. Mi padre se negó», continuó Vanessa aún leyendo. Él estaba planeando venderle a alguien llamado Méndez por 3 veces el valor que Leonardo y tu padre ofrecieron». «¿Méndez?», preguntó Carlos frunciendo el ceño. «¿Como en Augusto Méndez?». Todos lo miramos. «Augusto Méndez era notorio en los 80, explicó Carlos. «Una especie de tiburón inmobiliario. Compraba propiedades, echaba a los inquilinos, reconstruía para maximizar las ganancias. A menudo usaba métodos cuestionables, a veces violentos. Entonces mi padre y Leonardo estaban tratando de proteger el edificio», dije, «tratando de evitar que cayera en manos de alguien que lo destruiría». Vanessa continuó leyendo las cartas, su rostro pasando por una serie de emociones. Shock, confusión, tristeza. «Mi padre estaba desesperado», dijo finalmente. «Estas cartas. Admite que tomó dinero prestado de la imprenta. Grandes cantidades. Para pagar deudas de juego». Me miró, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Les estaba robando, Samuel, a sus mejores amigos». Mientras Vanessa procesaba esta revelación, tomé el objeto envuelto en terciopelo. Desenvolviéndolo cuidadosamente, encontré un alajero antiguo. Dentro, para mi asombro, había un collar con un gran diamante. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, inclinándose para ver mejor. Junto con el collar había una pequeña tarjeta amarillenta por el tiempo. En ella, con una caligrafía elegante, estaba escrito: «Para mi querida Elisa, con todo mi amor. Jorge». «Elisa era mi madre», dijo Vanessa, su voz casi inaudible. «Murió cuando yo tenía 5 años. Cáncer. Tu padre guardó esto para ti», le dije gentilmente.
Debió esconderlo aquí para mantenerlo a salvo de sus acreedores. Vanessa tomó el collar con manos temblorosas, el diamante brillando incluso en la tenue luz del sótano. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo odié a los hombres equivocados. Nadie habló por un largo momento. El peso de la historia, de las verdades ahora reveladas, flotaba sobre todos nosotros. ¿Y ahora qué? Sáenz preguntó Laura finalmente. Miré a Vanessa, que aún sostenía el collar de su madre como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Quizás lo era. Ahora, le dije, empezamos de nuevo. El rostro de Vanessa estaba mojado por lágrimas silenciosas, años de rabia y resentimiento, finalmente encontrando liberación. ¿Estaba tan segura?, dijo, tan segura de que conocía la verdad. Todos creemos en las historias que nos contamos a nosotros mismos, le dije, hasta que algo o alguien nos obliga a mirar más profundamente. Extendí mi mano hacia ella de nuevo, no como un gesto de negocios esta vez, sino como un ofrecimiento de paz. Después de un momento, ella la aceptó. Y allí, en el sótano polvoriento de un edificio antiguo en el centro de la Ciudad de México, algo cambió, no solo entre nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. El peso del pasado, de las heridas acumuladas por generaciones, comenzó a disiparse como niebla bajo el sol de la mañana. El verdadero tesoro, me di cuenta, no era el collar ni los documentos, era la verdad. La oportunidad de empezar de nuevo, con los ojos abiertos y el corazón menos pesado. Miré a Laura, que me observaba con una sonrisa suave, sus ojos brillando con algo que ahora podía reconocer. Estábamos todos conectados por este lugar, por esta historia, que ahora finalmente podíamos escribirla juntos.